Uf, madre mía, menuda aventura en la que me he metido. A ver, ¿cómo les cuento yo a esto? Agua. Ey, ¿qué te motivó para opositar? Bueno, viviendo la plaza. Relaciones sexuales en el último mes, patrimonio total, plazas en tu poder, ya sale el examen. Servicio Público de Empleo, INAP. ¿Hay que estudiar? Hay que estudiar. A, de aprobados. B, Boletín Oficial del Estado. C, cazadores de plaza. Bienvenido a las entrevistas que vamos a llevar a cabo de Cazadores de Plaza. Hoy vamos a entrevistar a Claudia Fernández, opositora y ahora funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión del Estado, de A2. Buenas, Claudia, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenas, tal? ¿qué tal vas? Pues asimilándolo todavía. Hombre, el camino es largo y difícil, pero ya está aquí, ya ha acabado todo. La verdad es que sí. Bueno, cuenta un poquito a los espectadores quién eres, de dónde vienes. Yo soy Claudia, soy de Murcia. Empecé mi etapa de oposiciones cuando terminé la carrera, estudié economía. Después, bueno, me llamaron de la banca, empecé a trabajar en banca y la verdad es que lo dejé todo a un lado. Pero bueno, visto lo que es el sector privado y demás, pues me decanté por... Te pusiste a opositar, ¿no? En Sí, principio efectivamente. empezaste a opositar y... Dejé lo que había olvidado ahí en un cajón y lo retomé. Sí, porque la oposición es algo que da un poco de pánico, sobre todo al principio. Al final, bueno, pues cuando llevas estudiando 4 años una carrera, vamos, lo último que te apetece es volver a ponerte a estudiar frente a las leyes, frente a los libros y qué va. Pero ¿y cuál es el momento de tu vida que dices, venga, voy a ponerme a opositar, voy a ponerme con esto, a organizarme? Pues cuando ves los horarios, cuando ves la presión, cuando ves pues todo, que el horario no se cumple, el salario pues tampoco es gran cosa y al final pues sí que tenía un trabajo fijo, tenía un trabajo estable y yo trabajaba en banca, me dedicaba, era gerente de empresas, gerente comercial y bueno, pues al final no hay nada, es muchísimo más cómodo el sector público y tener pues eso, una estabilidad y una ganas también de poder avanzar dentro y demás. Bueno, entonces decides empezar con las oposiciones, decides Sí, imprimir un temario o buscar un efectivamente. preparador o cómo lo haces un poco. Pues lo primero que hice fue elegir la oposición, ¿vale? Sí que tenía claro, pues que, bueno, por la amplitud de los temas elegí gestión, lo que pasa es que luego pues no se podía compaginar con el trabajo y estuve pues ahí entre las dos, administrativo, sobre todo elegí administrativo del Estado. Me preparé, bueno, me imprimí el temario, lo más importante es tener un temario bien resumido, que vaya al grano y al final eso son las leyes, pero es muy importante la preparación. Claro, porque tú en ese momento decidiste estudiar por las tardes al principio, ¿no? Decías que estabas trabajando y empezaste a intentar compaginarlo. Claro, ¿Esa etapa yo cómo fue? Cuéntanos un poco. yo trabajaba en banca, o sea que mi horario era de 8 a 3. Lo que pasa es que, claro, mi idea inicial era empezar por las tardes. Lo que pasa es que lo que me llevó a iniciarme en serio con la oposición fue pues que al final tenía que ir todas las tardes al trabajo, esas tardes no eran remuneradas ni mucho menos. Y entonces pues me la jugué toda una carta y me pedí una excedencia. Y me dediqué full time O un, sea, hiciste un una año jugada que es entero. muy típica en los opositores, que es dejar su trabajo fijo, Me aunque la, esté en una empresa que esté bien considerado, pero por temas de horario, presión, jefe y demás, y efectivamente. apostar por la oposición. Efectivamente, o sea, bueno, dejé el trabajo, tomé la decisión, me cogí una excedencia y nada, me dediqué a opositar todos los días como si fuera un trabajo, una rutina de mañana y de tarde y como si fuera un trabajo. Porque si tú piensas que el tema de la organización ha marcado la diferencia para llegar a sacar la plaza, o has sido una persona que ha ido por impulso a rachas. No, el tema de la preparación es muy importante, sobre todo el hecho de que para mí lo fundamental es, soy una persona que le falta un poquito de confianza a la hora de estudiar, no sabes muy bien cómo llevas la oposición, que realmente cómo llevas estudiado, porque al final tú te metes y ves todas las reglas o todas las normas que salen en una oposición y no hay nada claro, no hay una guía a seguir. Entonces, que en la preparación te digan qué tienes que estudiar hoy, qué tienes que estudiar mañana, un planning a medida con tus horas de estudio y que lo que tengas que hacer
cada día a meses vista y que te garanticen que de esa forma y estudiando así vas a llegar bien al examen, para mí me da tranquilidad. Porque tú cuando empezaste a tener una organización, digamos, más formal de la academia y la academia guiaba un poco, pues bueno, semana a semana lo que ibas haciendo, el tema que ibas dando y demás, tú sí tuviste la sensación de avanzar, ¿no? De decir, estamos llegando a un sitio. Efectivamente, yo antes no sabía organizarme por eso, porque con la amplitud del temario, la primera vuelta que le di al temario se la di por libre y yo me ponía a leer las leyes, aparte de que yo tampoco tengo, yo estudié economía, la carrera de economía, no tengo una formación muy extensa en Sí, bueno, derecho. eso te corto, eso de la economía, claro, todo el mundo está pensando que lo mejor para opositar a estas oposiciones es derecho o carreras de política. ¿Tú crees que importa mucho la carrera de la que venga en esta oposición? No importa, porque al final lo que pasa es que sí que es verdad que la gente que viene de derecho pues tiene ya una base porque es contenido que sale en la oposición. No importa, lo que sí que veo fundamental en ese aspecto entonces es tener un preparador que te traduzca las leyes, porque Eso es un poco chino, ¿no? hay leyes, pero y que, por ejemplo, la ley de contrato es muy extensa y entonces si no tiene alguien que te guíe de qué, yo qué sé, qué artículo, todavía estoy dándole vuelta, o sea, yo todavía estoy leyéndomela, entonces para mí eso es muy importante. Bueno, sin duda el tema de que te transmitan, te expliquen y te digan lo que es importante de cada tema, pues claro que suma. Pero bueno, la diferencia está en ese espíritu competitivo, ¿no? En esas ganas de todos los días remar un poco. Y en ese aspecto, una pregunta es, ¿el tema de la formación online ayuda o es mejor la presencial? ¿Qué tal tu experiencia ahí? A ver, antes era como todo el mundo era muy reacio al tema de lo que es la preparación online. Era muy presencial, lo que pasa es que a raíz del COVID todo es online. Para mí que sea online te da facilidad para estudiar a la hora que tú puedas. Yo muchas veces las clases pues no las podía ver en directo porque estaba trabajando, porque no podía en ese horario. Entonces, verlo cuando tú quieres, el tema de luego que te resuelvan dudas, demás, también es muy importante que sepas, que no te sientas solo, porque al principio, cuando yo empecé a opositar, es eso, cuando tú ves todas las normas que salen, es muy complicado saber por dónde empezar, saber por dónde seguir, cómo vas respecto a alguien, medirte con respecto a otros opositores, es muy Porque ese importante. aspecto de medirte en la academia respecto a otros opositores, ¿tú lo notaste? La competición y demás. Claro, o sea, tú ves, al estar en contacto, al final es una clase, es como, no el colegio, pero es una Haces clase, amigos, claro, ¿no? cada uno lleva su ritmo de vida, su edad, sus cosas, sus expectativas. Hay gente que tampoco se la toma igual, se la toman a más largo plazo, pero al final pueden medirte, o sea, no es una cosa a ciegas y es una posición que sale en muchas plazas, entonces en realidad pueden medirte. Sí que es verdad que mucha gente igual que salen muchas plazas, puede ser doble factor. Hay mucha gente que no va preparada y gente de verdad que va preparada y se nota la competición. Y al final te puedes medir con tu compañero en los simulacros, en los supuestos que Claro, hacemos en eso es clase. lo que te iba a preguntar, porque el tema de los simulacros, tú en tu caso lo hacías, pues bueno, siempre un poco antes de la clase, ¿no? Te ponía a organizarlo, a visualizarlo, ¿y crees que eso te ha ayudado el competir con los demás? Claro, o sea, yo al final, como se ha podido comprobar, o sea, el supuesto práctico es lo que da la plaza y es donde está la diferencia. La primera parte al final es empollar, tú te sientas, te estudias tus leyes y la primera parte se puede pasar. Aunque la informática sea lo más que miedo le da a los opositores porque es muy amplio y demás, al final lo básico que parece que lo sabe y luego duda hasta de cómo te llama el supuesto. El supuesto práctico, ¿no? Que es más tedioso, sobre todo porque son muchas leyes que, como has Sí, dicho antes, pues parece que están un poco en chino, parece que nadie las entiende, pero bueno, al final ves que se repiten los patrones año a año, ¿no? sí, se repiten los patrones, pero al final son muchas excepciones y que solo, o sea, me refiero, estudiando tú solo por tu cuenta, creo que es muy difícil darte cuenta, porque tú puedes darle muchas vueltas a la ley, pero tú al final te lo estudias como desde tu punto de vista. O sea, tú necesitas a alguien que te diga, no, es que esto no es así porque hay estas excepciones que cambia todo lo que sabes. Y entonces al final en el examen, pues eso, o sea, tienes que ir muy preparado, haber practicado mucho y luego tampoco te garantiza que salga. Porque si una persona a ti llega y te dice, oye Claudia, me quiero preparar la oposición, sé que tú la has aprobado, has pasado por ahí,
oye, pásame el temario, que me lo empiece por libre, ¿tú le recomendarías meterse en una academia? ¿O le dirías, adelante, tú tírale por libre que seguro que puedes? Yo, sin duda, recomendaría un preparador. Ya en una también, o sea, antes de llegar aquí, probé otra academia, probé otro, pero al final un preparador que te resuelva las dudas que tienes y es eso, o sea, aparte de que te oriente, de que te diga, porque para mí lo esencial fue lo de qué estudiar, en qué momento y demás, lo fundamental es que te dé un punto de vista que no contempla, respecto a fallos, respecto a excepciones, respecto a qué es lo más importante, porque sí que puedes ver qué es lo más importante, sí, lo puedes saber, pues leyéndote los exámenes de años anteriores, al final, si indagas un poco, se puede dar. Pero necesitas un punto de vista más enfocado, más profesional para el supuesto práctico, fundamentalmente. Y bueno, cuéntanos un poco ese día bueno, que estás esperando las notas y llevas una semana un poco nerviosa pensando qué va a pasar. ¿Cómo fue ese día? Pues a ver, mi caso es un poco, Un poco especial, sí, un sí. poco especial. Yo eso, no llevo un año, unos 10 meses bueno, porque la convocatoria se alargó un poquito, preparándome administrativo del Estado, El C1, ¿no? el Estabas preparando C1, el estaba C1 preparando solo administrativo del Estado, el C1, y yo, como llevaba soy muy solo, pesado, es, dije, todos los de C1 que tengan titulación, que vayan a gestión del Estado, ¿no? efectivamente, lo que pasa es que como todos los años o normalmente suele coincidir administrativo y gestión el mismo día, al final te tienes que decantar. El año pasado, en la convocatoria de 2022, fue la que pues, no coincidieron en fecha y hora, entonces toda la gente que iba a administrativo o sea, se pudo presentar a gestión y la gente de gestión se pudo presentar a administrativo. Eso trajo cosas buenas y cosas malas. La cosa mala es que subió mucho el corte de administrativo y bueno, yo al final eso, peco de que me falta un poquito de confianza en mí misma y tenía muy seguro, me pareció muy fácil uno de los supuestos. Pero me leí los dos y cuando me leí los dos supuestos empecé a dudar. Y en la vida jamás, jamás, nunca he desmarcado preguntas. Y desmarqué preguntas y cuando salieron las notas del examen yo me quedé a 0,33 de la plaza de administrativo del Estado. Y, Saqué muy buena nota en la primera parte, pasé el corte sin problema, pero no obtuve la plaza por 0,33. Entonces, pues bueno, pues fue un momento horroroso, fatídico, de decir, madre mía, un año entero, me he dejado un trabajo fijo, ahora volver a empezar, no ha merecido la pena. Pero la doble cara de esta película es que, claro, al final yo sé que llevaba muy buena preparación y llevaba muy buen nivel. En la vida jamás había escrito un supuesto práctico de desarrollo y bueno, me presenté el día de antes del examen de administrativo, fue el examen de gestión del cuerpo superior y me presenté a probar y le conté pues de todo, pues, al final era temario común, salieron preguntas que era de temario común y llevábamos muy preparado la ley de contrato y la ley o sea, el tema de financiera y son cosas comunes a las dos posiciones. Y bueno, pues nada, un 18 de diciembre salió la nota de administrativo y yo no estaba entre los aprobados, fue fatídico ese momento, pero un 30 de abril salió la nota de gestión del Estado y con muy buena nota saqué la plaza. ahí estabas tú. Sí, Parecía que no iba a llegar el día, pero ahí estaba tu nombre en el BOE. sí, parecía que no iba a ser ese momento y entonces pues te das cuenta de que todo el sacrificio, todo el estudio y todo lo que al final la oposición es un sacrificio, o sea, tienes que saber decir no a los planes, decir no a la familia, no a los amigos y al final pues un camino pues que se ve recompensado. O sea que la pregunta de ¿ha merecido la pena? Me la ahorro, ¿no? Pues eso. Y ahora, bueno, todavía estoy esperando destino, me voy a incorporar ya próximamente y ya está, o sea, empieza una nueva etapa. Se Desde acabó el luego. sector privado, se acabó las horas extras, se acabó la presión, los objetivos y empieza pues otra cosa que con muchas ganas. Y bueno, respecto a tu etapa en la academia y la etapa formándote y demás, ¿recomendarías que la gente estuviese en una academia y que estuviese en Opoadmin? Sí, al final es eso, hay un trato muy cercano, que sea online no significa que estés solo, hay tutores que te respaldan, o sea, tú Antonio al final es una guía para todo,
tanto para la resolución de dudas como para la planificación, te adapta a todos, tanto a los que tienen menos horas. Mi etapa cambió, o sea, empecé con muy pocas horas de estudio al día y al final pude dedicarle jornada completa y demás, pero al final la academia se adapta a todos, no deja a nadie fuera. Y es eso, es dar otra perspectiva, guiarlo y vamos, y machacar, 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 machacar hasta que los conceptos entran. Pero ¿qué es eso? Que al final traduce lo que es todo el temario y que es imposible. Bueno, al final es complicado hacerlo solo y es más fácil hacerlo en equipo, ¿no? Con más Sí, gente en un grupo. Y bueno, en ese aspecto espero que haya puesto el granito de arena y ahora ya lo tienes todo conseguido y toda la vida por delante para disfrutar de tu plaza. por supuesto. Así que nada, me alegro mucho de este rato que hemos compartido y Nada, gracias por participar, a ti Claudia. siempre. Bueno, chicos, a la cama, que mañana hay que estudiar, ¿eh? Todos a opositar.